La pregunta recurrente de los padres en consulta es: ¿por qué mi hijo se comporta de esta manera? ¿Será algo que heredó? ¿Será algo que le enseñamos? ¿O será algo que aprendió producto del contexto en el que se desarrolla? Hablemos de eso. Siempre les explico a los padres que la conducta de un hijo tiene dos orígenes, ambos en 50% de proporción. La primera mitad tiene que ver con la herencia. Así como heredamos características físicas y rasgos propios de nuestro árbol genealógico familiar, también heredamos la predisposición a ciertas condiciones o enfermedades como la diabetes, el asma o alguna otra condición de origen física. De esta misma manera, heredamos un componente de la personalidad llamado temperamento, que luego va a dar origen al carácter. Por eso es que cuando los padres me preguntan ¿por qué mi hijo es renegón, es llorón, es gritón o tiene el carácter difícil? Yo les pregunto, ¿a cuál de los papás se parece? Y es que heredamos también esta característica en nuestro actuar, en nuestra forma de ser, de pensar y de procesar ciertas situaciones. Asimismo, podemos heredar la predisposición a desarrollar ciertos trastornos, síndromes o condiciones de un origen más psicológico, como por ejemplo trastornos de ansiedad o depresión. Por ello, es siempre importante considerar cuáles son las condiciones o patologías que giran alrededor de nuestro árbol genealógico, pues en todo este entorno puede haber una carga genética significativa que influya directamente con el actuar de nuestro hijo. La otra mitad tiene que ver con el aprendizaje, que tiene a su vez dos orígenes de igual proporción. El primero es el aprendizaje por observación e imitación. Este considera que los niños de 0 a 6 años especialmente absorben todo lo que está a su alrededor como una esponja. Observan mucho la conducta de las personas que los rodean y tienden a copiar ciertos patrones, sobre todo de la forma de resolver problemas. Por eso es importante que recordemos que como padres somos el modelo de conducta de nuestros hijos. El otro tipo de aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje de las experiencias. Todos y cada uno de nosotros tenemos experiencias distintas a pesar de vivir dentro del entorno familiar. Y esas experiencias, positivas o negativas, van a marcar nuestra conducta futura. Hablando del aprendizaje de las experiencias, podemos resaltar que los niños aprenden a medir, a entender y a probar de qué situaciones pueden obtener ciertos beneficios y también de qué persona sí y de qué persona no puedo obtener aquello que yo quiero. Aquí es donde surge la manipulación y los berrinches. Es importante mencionar que hay ciertas conductas que observamos en nuestros hijos y que inicialmente nos confunden o no logramos entender, pero que se explican perfectamente mediante la definición de un trastorno o de alguna condición orgánica, es decir, que surge desde el nacimiento, como por ejemplo un trastorno del espectro autista o un TDAH, conocido como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por ello, es muy importante determinar cuándo es que surgen estas conductas. Si es algo que viene con el niño desde que nace hasta ahora, o si es una conducta que surgió en algún momento determinado, como consecuencia de alguna situación específica, de algún cambio o de algún tipo de influencia del entorno en nuestro hijo. De la misma manera, es importante determinar dónde es que mi hijo se comporta de la forma en que lo hace. Si es en todo lugar el mismo comportamiento e independientemente de la persona con la que esté, o si la conducta inadecuada surge solamente en ciertas situaciones o frente a ciertas personas. Esto nos va a permitir determinar
si la conducta de nuestro hijo es aprendida o es propia de alguna condición o de algún trastorno que pueda presentar. Independientemente de que las conductas inadecuadas de nuestro hijo sean producto de la herencia, del aprendizaje o de la presencia de algún trastorno o patología, es importante que recordemos que como padres tenemos que garantizar que nuestros hijos aprendan estrategias necesarias para que puedan adaptarse de manera efectiva al entorno que los rodea. Por ello, no olvidemos que nuestro papel es ser ejemplos, maestros y modeladores de las conductas de nuestros hijos. Y si hay algo que no sabemos o que nos es difícil de comprender o de manejar, lo ideal es consultar con un profesional. Y no te olvides, suscríbete al blog, comenta y comparte. Hablamos luego.